Guido Bellido, el premier Guido Bellido, llegó hasta Arequipa, donde se reunió con los jóvenes y los representantes pues, de los micros y pequeños empresarios, donde escuchó las problemáticas, y la verdad que hay una serie de problemas que hoy hay que solucionar, que lamentablemente por años pues nunca se le dieron la solución. Hoy también el ministro ha sido claro y ha convocado a llamar al gobierno del presidente pues Pedro Castillo. También ha dicho que vamos a defender los logros. También ha dicho no vamos a retroceder, nadie nos va a imponer ninguna hoja de ruta y vamos a cumplir con nuestra propuesta, mencionó el Guido el día de hoy. También ha dicho claramente que van a conversar con la empresa pues, del gas de Camisea para buscar de replantear, y ha dicho no vamos a retroceder. Yo creo que es muy importante, van a sentarse a renegociar con esta empresa. Yo creo que hoy hay una posición clara de recuperar los recursos para el pueblo peruano. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención del premier Guido Bellido. Zapancata y chayninkakuita aparikuspa noqapas hamuni kankunason limaris, porque kay clase segunda vez diálogo limarikuy hatun limarikuy gobierno llaqta gobierno llaqtaman. Queridos hermanos, toda idea, toda voz, todo sentimiento de cambio viene de la población. Producto de ese sentimiento de cambio, hoy tenemos un gobierno, nuestro hermano Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, y quienes acompañamos para poder canalizar vuestras demandas de ustedes. Demandas que tenemos que atender conjuntamente el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, distritales, en estrecha coordinación. Estamos en un proceso de entendimiento de mecanismos y formas. No es fácil. Anteriormente habían formas, mecanismos de gobierno distintos. Pero como quiera que este gobierno es un primer gobierno de la población, de las provincias, tiene que ser distinto. Aquí tiene que primar el diálogo, la coordinación, las propuestas. Y juntamente con ustedes tenemos que canalizar, tenemos que programar con ustedes y saber cada una de nuestras demandas en cuánto tiempo se van a desarrollar. Nuestros mecanismos de lucha han cambiado ahora. Hay un sector que siempre ha estado en el poder, no está de acuerdo con que exista un gobierno que nazca desde la población. No están de acuerdo que nosotros dialoguemos con ustedes. No están de acuerdo que el gobierno vaya a la provincia, a los distritos, a ver in situ los problemas. Sino quieren que siga la forma de gobernar desde una oficina con personas que no saben la realidad, que no son conscientes de lo que pasa. Por eso tenemos dos tareas fundamentales ahora. Hay doble tarea para el pueblo. Antes teníamos una sola tarea. Era luchar por nuestros derechos. Luchar porque se respeten nuestros recursos naturales y que estos sean para los peruanos. Pero ahora tenemos otra tarea más. Tenemos que pensar de cómo
mantener en vigencia y llevar adelante este gobierno del pueblo, que es una primera gran responsabilidad. Y la segunda es defender los logros que se van dando de este gobierno del pueblo. Dos tareas que hoy tiene la población, y eso tenemos que ser conscientes. Hemos elegido un presidente, un campesino como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos la gran responsabilidad de que no solo hoy estamos para reclamar, sino hoy estamos para canalizar las necesidades que no han sido atendidas. Tenemos que pensar de cómo resolvemos, cómo priorizamos. Nosotros hemos tenido una reunión con nuestros alcaldes de los diferentes distritos y provincias de aquí de la región Arequipa en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros para poder canalizar los proyectos que se tienen. Y eso se va a dar como también parte del acuerdo que hemos tenido en Loreto, en la región Loreto, en el 15º GORE ejecutivo, para que se prioricen estos proyectos. Pero todas al mismo tiempo se van a poder, no. Tiene que ser poco a poco, hermanos. Estos 5 años va a ser un proceso de entendimiento, un proceso de construcción, un proceso de comprensión a todas vuestras demandas. También tenemos que entender este camino de gobernar con el pueblo también se encuentra frente a normas, se encuentra frente a una serie de normas que quienes han estado anteriormente en el poder han aprobado para favorecerse, para sacar ventaja. Y eso tenemos que trabajar juntamente con los congresistas desde el legislativo. Pero también tenemos que ser conscientes, la población en este momento no es mayoría en el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Aún somos minoría. Eso significa que tenemos que profundizar el trabajo que hemos desarrollado. Muchos de nuestros hermanos piensan que solo es llegar al gobierno. Hoy la tarea es, en la medida que nosotros cumplamos los pedidos que tienen ustedes, el pueblo, también tenemos que entender que tenemos que profundizar, avanzar más. Seguramente en el camino va a existir mucha crítica, va a existir muchos cuestionamientos, pero lo que nosotros vamos a garantizar es que en las propuestas que hemos hecho no vamos a retroceder, no les vamos a poner ninguna hoja de ruta, los compromisos se van a cumplir. Porque estamos, mucha gente, hay muchas voces que dicen por ahí, quieren que solo sirva el gobierno o el pueblo para elegir. Claro, es más fácil que el pueblo lo elija, lo cercan al gobierno, lo obligan, le presionan al gobierno y le hacen retroceder. Por eso es importante que el gobierno y el pueblo estén unidos. Porque este gobierno no pertenece a quienes hoy estamos asumiendo una función. Este gobierno pertenece a ustedes y ustedes son los que deben determinar.
El gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones es el gobierno del pueblo. Que se entienda claro, compañeros, hermanos. Por eso, el presidente no va a gobernar en función de quienes han tenido estos 200 años el poder, de quienes han tenido la absoluta control de nuestros recursos por más de 500 años. Hemos caminado largo, pero en ese caminar hemos llegado a este punto de que la trinchera que hemos conquistado, ese paso que hemos dado, tiene que ser defendida con todo. No creo que ninguno de aquí retroceda y traicione al pueblo y a sus hermanos. Hemos dicho que los recursos estratégicos, los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privadas en perjuicio del pueblo. En la campaña se ha dicho claramente que el gas de Camisea tiene que ser para los peruanos. Ningún gobierno del pueblo puede retroceder a ello. Estamos hablando de manera específica y nosotros con ello, y nuestro presidente es honesto, es consecuente. Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano. Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales. ¿Quiénes son los responsables? Esos gobiernos pasados, que traidores, que firmaron acuerdos, convenios, y que hoy dicen que renuncie el gabinete Bellido, que renuncie el presidente Castillo y una serie de sandeces. Esa gente que entregó el Estado nuestros recursos, ¿bajo qué acuerdos oscuros? Hoy pretenden darnos muestras de moral. Pretenden decirnos cómo se debe gobernar. Tuvieron 200 años y en 200 años lo que nos han demostrado es corrupción. Entonces, desde aquí, desde el sur, vamos a ser claros. Este gobierno va a cumplir su palabra. Vamos a empezar a andar firmes, con pies de plomo, sin retroceder, juntamente con la población, y reiterar que, por ejemplo, tiene que haber siempre, para cualquier proyecto minero, energético, de cualquier índole, el respeto a las poblaciones. La consulta previa también tiene que ser una de las herramientas de escuchar a la población. Debe ser partícipe. Bienvenido cualquier inversión, siempre y cuando esto también
signifique el desarrollo de la población. Si hay una empresa minera operando en un distrito y el distrito no tiene ni las pistas asfaltadas, no tiene hospitales, no tiene colegios, no tiene agua y desagüe, ¿cómo se puede entender eso? Ahora, todos estos problemas se tienen que empezar a conversar. Se tiene que poner sobre la mesa y asumir esas responsabilidades. Por eso es importante, hermanos, por eso es importante el diálogo. Mucha gente dice que nosotros tenemos voces altisonantes, no la tenemos. Más al contrario, somos gente pacífico, gente que no vamos a buscar confrontaciones, pero sí vamos a poner la autoridad, vamos a poner el carácter que requiere para resolver los problemas que aquejan a nuestro país. Definitivamente, hermanos, y Arequipa en eso ha dado lecciones históricas. Arequipa, revolución. Arequipa, revolución. Arequipa, revolución. Arequipa, revolución. Arequipa, no solo en el verbo, sino en la práctica concreta. Gran avance en la agricultura. También es foco de desarrollo industrial. Que en ese camino hemos escuchado a muchos de nuestros hermanos, pequeños y medianos empresarios, que hoy están siendo prácticamente producto de la pandemia y de la situación económica retrocedidos en sus propósitos. Que desde el gobierno tiene que y vamos a apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios. Tenemos que avanzar con ustedes, hermanos, y para eso se van a implementar los mecanismos para poder darles, fortalecerles normas que les faciliten las mejores ventajas de trabajo a ustedes y también en la parte financiera, mejores accesibilidad a los recursos para que ustedes puedan trabajar. ¡Viva la Macrosur! Del pueblo, lo que es del pueblo. Necesitamos, hermanos, la soberanía alimentaria. Para tener la soberanía alimentaria necesitamos agricultura. Sin la agricultura no vamos a tener soberanía alimentaria. Pero para tener una agricultura, para tener una soberanía alimentaria y una agricultura floreciente, se necesitan una serie de acciones concretas. Por ejemplo, necesitamos los sistemas de riego, agua. Si no tenemos agua, si no tenemos represas, si no invertimos en agua, no vamos a tener agricultura. Entonces, es prioridad de este gobierno los proyectos, la siembra de aguas, los diferentes sistemas de riego. Vamos a profundizar ese trabajo, no solo aquí en la región de Arequipa, sino a nivel nacional. Se está trabajando ello, pero también es importante que en este proceso que estamos planteando, la segunda reforma agraria, que tiene una focalización a garantizar agua, a garantizar créditos a bajos intereses para los agricultores, a garantizar, en este momento tenemos el problema de los fertilizantes.
y estamos buscando mecanismos para poder resolver. No es fácil, queridos hermanos, lamentablemente, pero sí, en poco tiempo ya vamos a tener resultados para que estos fertilizantes puedan estar a los costos de acceso para nuestros agricultores. Entonces, necesitamos estas herramientas, pero también la agricultura, y sobre todo en las regiones que hay agricultura intensiva, se necesita búsqueda de mercados, se necesita la certificación de sus semillas, se necesita la certificación de los productos, se necesita el acompañamiento técnico productivo, tareas que tienen que pasar al gobierno, y el productor tiene que encargarse de producir, porque si le cargamos toda esa tarea al productor, se convierten nuestros productores en desventaja frente a otros países u otros productores. Entonces, ese es justamente donde vamos a profundizar en esta segunda reforma agraria. Hay algunos hermanos que dicen respecto a Magis y Guas 2. Estos proyectos, ¿a quién tienen que beneficiar? ¿Para quién tiene que ser? Para los peruanos. Pero si nosotros decimos que el terreno mínimo para poder acceder van a ser 100, 200 hectáreas, no va a poder acceder el pueblo. Tiene que ser hectáreas donde la población pueda acceder y pueda tener recursos. Entonces, eso implica que se tiene que pensar en nuestros hermanos de la región Arequipa y del país. Y esas mínimas tienen que ser, pues, de acceso de acuerdo a la posibilidad de nuestros hermanos. Porque si no, si nosotros vamos a mantener en esas extensas áreas, como mínimo, los peruanos nos vamos a convertir, y no nos queda otra, en vez de ser productores vamos a pasar a ser peones, sobreexplotados. Entonces eso, de ninguna manera este gobierno, ese camino va a tomar. Todos los proyectos mineros energéticos, reiteramos, tienen que pasar por la consulta previa, tienen que pasar por compromisos y tienen que pasar por muestras reales. Y esto puede ir solo cuando no atenta a la actividad principal, que es la agricultura. Eso es el criterio. Nuestro país viene desarrollando una infinidad de proyectos, no desde este momento, sino desde muchos años. Pero lo que hemos tenido son economías de enclave. Han terminado de sacar los recursos, nos han dejado el hueco y se han ido. Y para la población no ha quedado nada. Para el Perú prácticamente no ha quedado nada. Y si ha quedado algo, será para la corrupción, quienes han firmado acuerdos, convenios para ellos. Eso tiene que terminar definitivamente, hermanos. Y para eso la población tiene que ser alerta. Queridos hermanos, hay unos hermanos que han planteado respecto de salud del CAS. Ayer hemos estado en reunión, nosotros con todos los centrales obreras, los trabajadores de los diferentes sectores, con que el día miércoles estamos
retirando lo que el anterior gobierno había observado la ley, había pasado al Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a retirar ese pedido para que esa norma también ya estamos avanzando en su reglamentación para que se aplique, para que los derechos de todos estén respetados, no que unos cuantos tengan más derechos que otros y los demás estén en desventaja, desprotegidos. Tenemos hospitales paralizados, pero no solo estos hospitales son paralizados en la región Arequipa. Estos hospitales están paralizados casi en todas las regiones. Hay una ley de contratación, yo podría decir con trampa. Hay empresas que han recibido 30, 40%, 20% de los presupuestos asignados y el avance de obra está en 2, 5%. Y esas mismas empresas están adjudicándose en otro y en otro lugar. Entonces, también tiene que haber la sanción jurídica a estas empresas. Si hay una empresa que no cumple con lo que se ha comprometido y con lo que se le ha adjudicado, tenemos que exigir como gobierno que termine. Pero lamentablemente hay empresas que tienen, en vez de tener más ingenieros, más arquitectos, tienen más abogados. Y hay una serie de estrategias justamente para sacar dinero del gobierno y dejar obras y a un pueblo con su necesidad. Vean nomás en tiempos de pandemia cuántos hospitales paralizados tenemos. Nosotros en la región del Cusco tenemos el Hospital Antonio Lorena paralizado y nuestros hermanos muriendo por falta de atención, de espacio, atendidos en los pasillos. Y eso no puede continuar. Se está tomando también acciones al respecto. Pero la derecha, que no ha hecho nada y ha sido cómplice de todas estas cosas, atrocidades, quiere que nosotros resolvamos en semanas todas estas cosas. No se puede cuando hay todo procedimientos ya aprobados. Esto se tiene que trabajar poco a poco, pero sí la decisión firme también es, en perspectiva, tener una nueva ley de contrataciones y adquisiciones para evitar este tipo de entrampamientos en la ejecución de las obras que se adjudican a las empresas. Queremos que las empresas tengan las posibilidades, todas, pero que no saquen dinero del pueblo con esas estrategias judiciales, con medidas cautelares y demás. La población ha pedido que existan cambios, y ese cambio no es pues los mismos que han administrado, los mismos especialistas, los mismos viceministros, los mismos funcionarios. Se ha pedido cambios, pero lamentablemente antes que nosotros lleguemos, ellos ya se habían aprobado las reglas de quiénes deben entrar. Y te dicen que
que tiene que tener 10 años de experiencia en tal cosa específica y haber estudiado en tal y tener tales certificaciones. Y la población y vuestros hijos que nunca han tenido oportunidades en estos espacios, hoy no pueden, porque hay términos de referencia y la Contraloría te dice: no cumples, vas a tener tu sanción. Entonces, eso hay que buscar la salida. Hay que buscar la salida para que todas las personas que tienen títulos de formación profesional, que se han desarrollado en el sector y que tienen experiencia, deban ser partícipes. Entonces, ese proceso tenemos que ingresar. El gobierno tiene que estar compuesto por profesionales de todas las regiones. Todas las universidades forman en las mismas condiciones y todas tienen las capacidades también, hoy que nosotros vemos de cerca. No hay cosas imposibles. Tiene que haber las mismas oportunidades para todos. En la medida que eso se abra, se aperture, estamos convencidos que vamos a tener profesionales del pueblo, parte del gobierno, cuidando los intereses del país, con un sentimiento patriótico.